Mi prometida y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre durante la cena de ensayo. Entonces, cancelé la boda delante de todos sin pensarlo 2 veces. Tengo 33 años y hasta hace poco estaba comprometido con Lidia, una mujer con la que honestamente pensé que pasaría el resto de mi vida. La conocí hace unos 6 años a través de amigos en común en una barbacoa. Tenía una gran sonrisa, era rápida con los chistes y simplemente conectamos. No lo pensé 2 veces cuando decidí proponerle matrimonio hace 1 año. Me pareció que era el momento adecuado y la persona adecuada. En ese momento, no solo me estaba casando con Lidia, también me estaba casando de alguna manera con su familia. Sus padres, Jack y Donna, son el tipo de personas a las que les encanta ser el centro de atención. Son ruidosos, testarudos y siempre parecen tener algo que decir sobre todo. Al principio pensé que era solo su personalidad, pero con el tiempo comencé a ver cómo su derecho se filtraba en todo lo que hacían. Antes de profundizar en lo que pasó, déjame hablar de mi mamá. Su nombre era Patricia y era, sin lugar a dudas, la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años después de luchar contra el cáncer durante 3 años brutales. Verla luchar contra esa enfermedad y aún así encontrar formas de poner a otras personas primero fue una experiencia humillante. Ella me enseñó mucho sobre la bondad, la generosidad y la defensa de lo correcto. Mi mamá no era solo mi roca. Ella fue un salvavidas para muchas personas. Ella tenía esa manera de intervenir y ayudar a las personas sin hacerlas sentir avergonzadas o en deuda. Como si ella simplemente hiciera lo que había que hacer. Eso incluía a la familia de Lidia. Jack y Donna le deben mucho, pero no lo notarías por la forma en que hablan de ella ahora. Cuando le presenté a Lidia a mi mamá, todo salió bastante bien. A mi mamá le gustaba Lidia. Ella me lo dijo y Lidia pareció educada. Pero a medida que las cosas se pusieron más serias, se hizo evidente que Lidia no se llevaba muy bien con mi madre. No fue nada dramático, solo pequeños comentarios aquí y allá, como cuando Lidia llamaba a mi mamá demasiado involucrada o demasiado ansiosa por ayudar. Me molestó, pero pensé que eran solo nervios o que Lidia estaba tratando de adaptarse a ser parte de una nueva familia. La cosa es que mi mamá hizo mucho por la familia de Lidia. Hace años, cuando su restaurante estaba a punto de cerrar, mi madre fue feo firmante de un préstamo para ayudarlos. Nadie más correría ese riesgo, pero mi mamá creyó en ellos. Incluso les ayudó a organizar sus finanzas y a elaborar un plan para que el negocio volviera a ser rentable. Y funcionó. El restaurante sobrevivió y Jack y Donna pudieron conservar su sustento. Pero no quedó allí. Cuando el horno industrial de su restaurante se estropeó, no tenían dinero para sustituirlo. Mi mamá lo pagó directamente porque no quería que perdieran negocios. Ella nunca pidió la devolución del dinero, aunque podría haberlo utilizado para pagar sus propias facturas médicas más adelante. Ella simplemente era así. Luego estaba el hermano mayor de Lidia, Ryan. Estaba luchando por terminar la universidad porque no podía pagar la matrícula del último semestre. Mi madre intervino y cubrió el costo para que él no tuviera que abandonar los estudios. Dijo, la educación es algo que nadie te puede quitar. No solo daba dinero, también tiempo y energía. Pasó horas ayudando a la familia de Lidia con todo, desde consejos contables hasta cuidar a los hijos de Ryan para que él pudiera concentrarse en sus estudios. Y déjenme decirles, ni Jack, ni Donna, ni Ryan le dieron las gracias como es debido. Claro, le dieron las gracias de pasada, pero no hubo un reconocimiento real por lo que había hecho por ellos. Sin embargo, a mi madre nunca le importó eso. No buscaba el reconocimiento. Solo quería ayudar a la gente. Cuando mi madre falleció, quedé devastada. Era mi mundo, y perderla fue como perder una parte de mí para siempre. Lidia estuvo ahí para mí en lo peor, o al menos eso creía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que gran parte de su apoyo se basaba más en hacer lo mínimo indispensable. Decía cosas como, tienes que seguir adelante, o tu madre no querría que estuvieras atrapada en el dolor. Lo cual, sí, quizá era cierto, pero no me sentí cómodo. Me sentí despectivo. Antes de la boda, empecé a notar más señales de alerta. Lidia se mostraba extrañamente despectiva cada vez que mencionaba a mi madre en conversaciones sobre la ceremonia. Por ejemplo, quería incluir un pequeño homenaje a mi madre durante los votos. Y Lidia simplemente le restó importancia, diciendo, ¿eso no va a entristecer a la gente?
Se supone que las bodas son felices. Lo dejé pasar porque no quería empezar una pelea. Pero esas pequeñas cosas se acumulaban. Luego estaban los comentarios de Jack y Donna. Tenían esa forma de tratarme con condescendencia, como si pensaran que Lydia se estaba casando con alguien inferior a ella. Jack una vez bromeó sobre cómo Lydia estaba mejorando su vida al casarse con alguien de origen más sencillo. Donna decía cosas como, bueno, todos hacemos sacrificios por amor, como si Lydia me estuviera haciendo un favor al aceptar casarse conmigo. Me dolió, pero me callé por Lydia. Mirando hacia atrás ahora, ojalá hubiera hablado antes. Quizás podría haberme ahorrado un poco de dolor, pero me repetía que una vez que la boda terminara y se calmara el polvo, las cosas mejorarían. No podría haber estado más equivocada. Así que, avanzamos rápidamente hasta aproximadamente un mes antes de la boda. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a complicarse. Como dije antes, los padres de Lydia, Jack y Donna, se ofrecieron a organizar la cena de ensayo en un restaurante elegante con el que tenían vínculos. Al principio, pensé que era un buen gesto. Pensé que tal vez intentaban suavizar todos los pequeños comentarios sarcásticos y los momentos incómodos que habíamos tenido durante la planificación de la boda. Incluso me dije a mí misma que tal vez esta era su forma de dar un paso al frente y demostrar algo de clase. Ahora, un poco de contexto sobre esta cena. Los padres de Lydia no solo se ofrecieron a organizarla. Hicieron un gran alarde de lo generosos que estaban siendo. Donna no dejaba de mencionarlo en conversaciones como, «Oh, hemos puesto mucho esfuerzo para hacer que esta cena de ensayo fuera perfecta. Va a ser la comidilla de todo el pueblo». Jack, por supuesto, intervino en cada oportunidad que tuvo, recordándome a mí y a todos los demás que el restaurante era uno de los mejores de la zona y la suerte que tuvimos de que lo consiguieran. Todo empezó a sentirse menos como un regalo y más como un estímulo para su ego. Pero en fin, yo estaba centrado en que la boda saliera adelante, así que les dejé tomar las riendas de la cena de ensayo. Craso error. A medida que nos acercábamos a la fecha, la verdadera naturaleza de Jack y Donna empezó a salir a la luz aún más. Cada conversación con ellos se convertía en algún tipo de comentario ambiguo o pasivo-agresivo. Por ejemplo, cuando intenté confirmar la lista de invitados para la cena, Donna puso los ojos en blanco y dijo, «Nos encargaremos, Michael. No necesitas estresarte por los detalles. Solo ven y disfruta». Era algo tan pequeño, pero me molestaba. Se suponía que este era nuestro evento. ¿No? ¿No deberíamos Lydia y yo tener voz y voto en la elección de quién vendría? Luego estaba el menú. Donna le dio mucha importancia a cómo estaban preparando una experiencia gastronómica de lujo para esa noche. No dejaba de decir cosas como, «Oh, tenemos al chef para crear algo realmente especial. Nada que ver con lo que normalmente encontrarías en casa, Michael». Esa última parte era su comentario favorito en casa. Le encantaba recordarme que no pertenecía a su mismo círculo social. Soy de un pequeño pueblo obrero, y nunca me dejaron olvidarlo. Intenté restarle importancia y centrarme en el panorama general. Me repetía a mí misma, «Es solo una noche». Sonríe, asiente y sigue adelante. Pero incluso Lydia estaba empezando a actuar de manera extraña. Ella siempre había tenido la costumbre de ponerse del lado de sus padres en algunas cosas. Pero en las semanas previas a la cena, la situación empeoró. Cada vez que planteaba una idea o una preocupación, ella la ignoraba y decía, «Michael, le estás dando demasiadas vueltas. Mis padres saben lo que hacen». El problema es que no se trataba solo de la cena. Fue la forma en que me hicieron sentir como un extraño en mi propia relación. Me trataron como si tuviera suerte de estar en la habitación. Como si debería estar agradecido de que Lydia estuviera dispuesta a casarse conmigo. Y Lydia, ella nunca me defendió. En todo caso, ella lo alentaba riéndose o desestimándome cada vez que intentaba mencionarlo. Una semana antes de la cena, ocurrió este incidente que debería haber sido una gran señal de alerta para mí. Lydia y yo estábamos en casa de sus padres ultimando algunos detalles para la boda. Donna tenía el control total, hojeando los planos de asientos y los arreglos florales como si estuviera planeando un evento real. En un momento, hice una sugerencia sobre cambiar los centros de mesa por algo más simple, algo que a mi mamá le hubiera encantado. Donna ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Ella solo dijo, «Oh,
Patricia tenía un gusto interesante, ¿verdad? Pero hoy es el día de Lidia. Vamos a mantener las cosas modernas, ¿de acuerdo? Me quedé congelado. Fue un golpe muy sutil, pero me golpeó fuerte. Lidia no dijo una palabra. Ella simplemente siguió navegando en su teléfono como si nada hubiera pasado. Quería llamar a Donna en ese mismo momento, pero no quería iniciar una pelea, así que me tragué mi orgullo y me quedé callado. Mirando hacia atrás, odio no haber dicho algo. Era como si cada pequeño insulto y desaire se fuera acumulando, pero yo seguía ignorándolo porque no quería causar problemas. Creí que me quedaría con la pieza. Finalmente llegó el día de la cena de ensayo y ya podía sentir la tensión en el aire. Lidia y yo fuimos juntas al restaurante y traté de hacer una pequeña charla para aligerar el ambiente. Sin embargo, ella estaba en silencio, revisando su teléfono y apenas respondiendo. Cuando le pregunté si estaba emocionada, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Es solo una cena, Michael. No te preocupes. Solo una cena, ¿de acuerdo?» Cuando llegamos al restaurante, Jack y Donna ya estaban allí, actuando como si fueran los dueños del lugar. Jack estaba de pie junto a la entrada, estrechando la mano de los invitados a medida que llegaban, mientras Donna estaba ocupada dando instrucciones al personal. Todo parecía más un evento corporativo que una reunión familiar. El restaurante en sí era extremadamente elegante. Mantel blanco, candelabros, los 9 metros completos. Era el tipo de lugar que gritaba: «Mira lo importantes que somos». Y honestamente, me hizo sentir aún más fuera de lugar. A medida que los invitados iban llegando, comencé a notar algo extraño. La mayoría de la gente allí era del lado de la familia de Lidia. Habían quizás 3 o 4 personas de mi lado. Mi papá, mi hermana y un par de amigos cercanos y familiares. Todos los demás eran parientes de Lidia o socios comerciales de sus padres. Fue como si hubieran convertido la cena de ensayo en un evento de networking. Tomé a Lidia aparte y le pregunté qué estaba pasando. «¿Por qué no hay más miembros de mi familia aquí?», yo dije. Me miró con exasperación y dijo: «Michael, tu familia es pequeña. Mis padres tuvieron que llenar la sala de alguna manera. No es para tanto». «¿Para tanto?». Esa era su respuesta para todo. Me mordí la lengua y volví a socializar, pero no podía quitarme la sensación de que esta cena no se trataba de nosotros. Se trataba de que Jack y Donna presumieran. Se habían apropiado de lo que se suponía que sería una celebración de nuestra relación y lo habían convertido en su propio espectáculo personal. Después de que todos hubieron comido, empezó el verdadero espectáculo, los discursos. Jack fue el primero en levantarse, por supuesto. Agarró el micrófono como si estuviera dando un discurso inaugural en una conferencia, no hablando de la boda de su hija. Se aclaró la garganta y empezó con: «Bienvenidos a todos. Esta noche se trata de celebrar la unión de 2 familias, nuestra Lidia y, por supuesto, Michael». Pronunció mi nombre como si le hubiera dejado un mal sabor de boca. Yo estaba allí sentada intentando mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era un insulto apenas disimulado. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de Lidia y de cómo siempre ha sido la estrella de la familia. Siempre ha sabido lo que quería en la vida y lo ha perseguido. Y ahora se casa con alguien que la mantendrá con los pies en la tierra. Sonrió con sorna al decir eso y juro que un par de personas se rieron entre dientes. Me quedé mirándolo fijamente, preguntándome si lo había oído bien. Entonces empezó a contarme la historia de cómo Lidia siempre había sido una gran triunfadora, incluso de niña, y de lo bien que había contado con su guía para mantenerse en el buen camino. En un momento dado, dijo: «Sabes, siempre le hemos enseñado a Lidia a aspirar a lo más alto. Y aunque Michael podría no ser lo que imaginamos al principio, se fue apagando, dejando la oración colgando como si se supusiera que fuera divertida. Podía sentir a mi padre y a mi hermana mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa. La siguiente fue Donna. Ella se dirigió hacia el micrófono como si estuviera a punto de aceptar un premio. Su discurso comenzó bien. Ella habló de lo mucho que amaba a Lidia y lo emocionada que estaba por la boda, pero luego comenzó a hacer pequeñas indirectas sobre mí. Ella habló sobre cómo Lidia era la hija perfecta que merecía lo mejor en la vida y dijo que es bueno que ella sea paciente porque ya le ha enseñado mucho a Michael. Casi me ahogo con el agua. ¿Qué me enseñó Lidia? Cómo morderme la lengua mientras sus padres me insultaban cada vez que tenían la oportunidad.
Entonces Donna se volvió hacia mí y me dijo, «Oh, estamos muy contentos de darte la bienvenida a la familia, Michael. Será genial tener por fin a alguien a quien no le importe ensuciarse las manos, ¿verdad?» Ella se rió y algunos de sus parientes se unieron. Miré a Lydia, esperando que interviniera o al menos pareciera incómoda, pero ella estaba sonriendo junto con ellos. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Jack volvió a tomar el micrófono. Chocó sus copas y dijo, «Una última cosa antes de terminar. Solo quiero reconocer a alguien que ya no está con nosotros, pero que jugó un papel importante en la formación de Michael. Su madre, Patricia». Por una fracción de segundo pensé que realmente podría decir algo amable, pero no. En cambio, dijo que Patricia era única. Tenía la costumbre de meterse en las situaciones. No, siempre tuve una opinión sobre cómo debían hacerse las cosas. Él se rió y Donna intervino. Oh, definitivamente tenía opiniones fuertes. ¿Recuerdas cómo ella siempre insistía en ayudarnos incluso cuando no se lo pedíamos? No podía creer lo que estaba oyendo. Hablaban de mi mamá como si fuera una vecina entrometida. Doug no había terminado, pero, hablando en serio, dijo, Patricia era una mujer generosa. Ella nos ayudó mucho, a veces demasiado, si soy sincero. Me guiñó un ojo como si fuera una especie de broma interna. La habitación quedó en silencio, pero Jack siguió adelante. Nos aseguraremos de mantener vivo su espíritu en la boda. Esperemos, sin embargo, que Michael no herede su entusiasmo por tomar el control. No querríamos que se entrometa demasiado, ¿verdad? Eso fue todo. Sentí que mi cara se calentaba y apreté los puños debajo de la mesa. Miré a Lydia, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para callarlos. Pero ella simplemente se rió y dijo, «Oh, papá, para». Como si todo fuera diversión inofensiva. Diversión inofensiva. Se estaban burlando de la memoria de mi madre delante de una sala llena de gente. Y a Lydia le pareció divertido. No lo podía creer. La peor parte fue que Jack y Donna actuaron como si fueran encantadores. Tenían una mirada satisfecha en sus caras, como si pensaran que todos se reían con ellos. Pero cuando miré alrededor de la habitación, pude ver que no era así. Cuando Jack finalmente se sentó, la tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El tintineo de tenedores y vasos comenzó de nuevo mientras la gente intentaba torpemente seguir adelante después de ese desastre de discurso. Lydia se inclinó y susurró, «¿Estás bien?» Su tono era casual, como si me estuviera preguntando si quería más agua, no si estaba hirviendo de rabia. Ni siquiera la miré. Yo solo asentí. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper los dientes. Pero entonces Donna se acercó a nuestra mesa. «Michael», dijo dulcemente, «espero que no te hayas ofendido. Doug y yo solo queríamos añadir un poco de humor a la velada. Todo es una broma». Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. Ya no pude quedarme callado por más tiempo. Me puse de pie y mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. «¿Hablas en serio ahora mismo?», dije en voz baja pero temblando de ira. Así que allí estaba yo, de pie en medio de la cena de ensayo. La silla todavía estaba ligeramente inclinada hacia atrás desde que me levanté. Toda la habitación quedó en completo silencio, como si alguien hubiera silenciado el televisor. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero no me importaba. Mi corazón latía con fuerza y mi cara estaba caliente, pero sabía que no podía dejar pasar esto. Las burlas de Jack y Donna hacia mi mamá ya fueron demasiado, pero esa falsa disculpa de Donna fue la gota que colmó el vaso. «¿Hablas en serio ahora mismo?», repetí, mirando directamente a Donna. Ella se congeló por un segundo, probablemente sin esperar que realmente la llamara. Doug levantó la vista de su bebida como si lo hubiera insultado. «Lydia, sentada a mi lado», susurró, «Michael, detente». Pero la ignoré. «Déjame aclarar esto», dije, ahora con voz más fuerte. «Pasaste toda la noche criticando a mi madre, la mujer que ayudó a tu familia cuando nadie más lo hizo, y ahora actúas como si fuera una broma. ¿Crees que está bien?». Doug se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Tranquilo, Michael», dijo sonriendo como si pensara que no era gran cosa. «Estás exagerando. Todo fue una broma». «Buena diversión», le respondí. «La llamaste entrometida. Dijiste que ella era demasiado».
Te burlaste de su generosidad como si fuera algún tipo de defecto. ¿Qué tan divertido fue eso? La tensión en la sala era insoportable. Pude ver a algunos de los primos de Lidia mirando sus platos, claramente incómodos. Mi padre, por otro lado, miraba a Jack como si quisiera golpearlo. Mi hermana tenía los brazos cruzados, mirando a Donna como si estuviera esperando su turno para saltar. Donna intentó reírse. «Ay, Michael, no seas tan sensible. Solo estábamos contando algunas historias. Todos saben que a Patricia le gustaba tomar las riendas». No podía creer lo que oía. «Tomar el control», dije alzando la voz. «Ella te ayudó. Salvó tu negocio cuando estabas a punto de perderlo. Pagó la reparación de tu horno, la remodelación de tu patio y la matrícula universitaria de tu hijo. ¿Y así es como se lo pagas?», haciéndola pasar por una especie de broma en una cena de ensayo. Jack se irguió, visiblemente molesto. «Bueno, ya basta», dijo, intentando sonar autoritario. «No pretendíamos hacerte daño, pero si vas a armar un berrinche por eso, quizá no estés lista para el matrimonio». Ese comentario demostró lo poco que me respetaba, o incluso a mi madre. Lidia finalmente habló, tirando de mi manga. «Michael, ¿podemos salir a hablar, por favor?». Retiré el brazo. «No, Lidia, no podemos. No hasta que tus padres entiendan lo irrespetuosos que han sido». Donna suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima de todo esto. «Michael, esta se supone que es una ocasión feliz. Estás arruinando la noche para todos». «¿Estoy arruinando la noche?», dije con la voz temblorosa por la ira. «No, Donna, lo arruinaste en el segundo que decidiste hablar mal de mi madre delante de todos. Y Lidia, simplemente te sentaste allí y dejaste que sucediera». La cara de Lidia se puso roja. «No sabía que iban a decir todo eso», dijo a la defensiva. «Pero te reíste», respondí. «Te reíste de cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos». En ese momento, los susurros en la habitación empezaron a aumentar. La gente se inclinaba unos hacia otros, murmurando sobre la escena que se desarrollaba frente a ellos. Podía sentir el peso de sus escaleras, pero no me importaba. No se trataba de ellos. Se trataba de defender a mi madre. Jack se puso de pie, visiblemente harto. «Está bien, Michael. Si estás tan ofendido, quizá deberías irte», dijo, señalando hacia la puerta. Por un momento lo consideré. Pensé en simplemente irme y dejarlos con su pequeña cena perfecta. Pero luego miré alrededor de la habitación y vi a mi padre, a mi hermana y a mis pocos amigos que habían venido a apoyarme. Todos estaban mirando, esperando a ver qué haría. Y me di cuenta de que no iba a dejar que Jack y Donna se salieran con la suya. «Esta vez no». «No», dije firmemente. «No me voy. No hasta que entiendas lo que has hecho». Jack abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. «Actúas como si mi madre fuera una persona entrometida y dominante, pero sin ella ni siquiera tendrías esta conexión con el restaurante. Ella no hizo nada de eso porque quería reconocimiento o elogios. Ella lo hizo porque le importaba. Y ahora está sentado aquí destrozando su recuerdo como si fuera una especie de chiste. Eso no solo es irrespetuoso, es repugnante». La habitación volvió a quedar en completo silencio. Incluso Jack parecía desconcertado, como si no supiera cómo responder. Donna abrió la boca, pero no salieron palabras. Lidia simplemente se sentó allí mirando la mesa. Su rostro era una mezcla de vergüenza y enojo. Finalmente, Jack murmuró: «No lo dijimos en serio». «No importa cómo lo dijiste», dije. «Lo que importa es cómo lo percibí. No puedes reescribir quién era mi madre solo porque te conviene. Se merecía algo mejor. Y, sinceramente, yo también». Dicho esto, me aparté de la mesa y cogí mi abrigo. «¿Quieres que me vaya?». «Bien, pero no esperes que vuelva». Mi padre se levantó de inmediato, listo para seguirme. Mi hermana agarró su bolso y le lanzó una última mirada fulminante a Donna antes de unirse a nosotras. Un par de amigas también se levantaron, con aspecto inseguro pero apoyándome. Lidia me gritó: «Michael, espera». Pero no me detuve. Salí del restaurante con la cabeza bien alta, aunque el corazón me latía con fuerza. Afuera, mi padre me puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. «Tu madre estaría orgullosa». Asentí, pero no me sentí orgullosa.
Me sentí enfadada y traicionada, y me di cuenta de algo. Si no podía defenderme a mí ni a mi madre, quizá no era la persona que yo creía. Una parte de mí pensaba que había hecho lo correcto al irme, pero la otra no podía quitarse la sensación de que no era suficiente. Si dejaba las cosas como estaban, Lidia y su familia simplemente manipularían la historia para convertirme en el malo. Lo presentarían como demasiado sensible o exagerado. No, no podía permitir que eso pasara. No se trataba solo de mí. Se trataba de mi madre, su recuerdo y lo que yo representaba. Respiré hondo y me volví hacia mi padre. Tengo que volver ahí dentro, dije. ¿Qué? Espetó mi hermana. ¿Por qué? No les debes nada. Lo sé, dije, mirándola. Pero no voy a dejar esto sin terminar. Necesito dejarles claro a Lidia, a sus padres, a todos, que he terminado para siempre. Mi padre dudó y asintió. Si eso es lo que tienes que hacer, te apoyaremos. No, dije, negando con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer sola. Mi hermana parecía querer discutir, pero se mordió la lengua. Me di la vuelta y caminé de vuelta al restaurante. Tenía el estómago hecho un nudo, pero la mente despejada. No iba a volver a montar una escena. Iba a acabar con todo de una vez por todas. La gente susurraba, echando miradas furtivas a la puerta mientras yo entraba. Lidia seguía sentada a la mesa, pálida y con los ojos muy abiertos. Al verme, se levantó. Michael, dijo. ¿Qué haces? Ignoré su pregunta y fui directo al frente del salón, donde Jack y Donna seguían sentados, con aspecto demasiado satisfecho de sí mismos. Jack arqueó una ceja al acercarme. Era evidente que no esperaba que volviera. Donna me dedicó esa misma sonrisa falsa y dulce que había estado usando toda la noche. ¿Has vuelto tan pronto?, preguntó Jack, con un tono cargado de sarcasmo. No me molesté en responderle. En cambio, me giré para mirar a toda la sala. Disculpen, dije lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El murmullo cesó al instante, y todos. Sus ojos volvieron a posarse en mí. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Tengo algo que decir. Miré a Lidia, que estaba paralizada junto a la mesa, con las manos fuertemente entrelazadas. Sé que este no es el momento ni el lugar que nadie esperaba, pero después de lo que pasó esta noche, no veo razón para esperar. Respiré hondo y continué. Esta boda se cancela. La sala estalló. Jadeos, murmullos y el roce de sillas llenaron el aire mientras la gente se miraba. Lidia se quedó boquiabierta y se llevó las manos a la boca. Michael, no, susurró. Pero levanté una mano para detenerla. La sala estaba en un silencio sepulcral. Incluso el personal de pesas había dejado de moverse, paralizado en los rincones. Me volví hacia el resto de los invitados. No se trata solo de esta noche, dije. Se trata del tipo de familia en la que me casaría. Una familia que no me respeta, no respeta a mi madre, y no respeta los valores con los que me criaron. No puedo ni pienso pasar el resto de mi vida siendo tratado así. Doug por fin encontró la voz. Estás cometiendo un gran error, chico, dijo, con un tono cargado de condescendencia. Estás desperdiciando algo bueno por nada. Reí con amargura. Nada. ¿Crees que faltarle el respeto a mi mamá no es nada? ¿Crees que tratarme como si fuera menos no es nada? No, Doug. El error sería seguir adelante con esta boda y atarme a una familia que no me merece. Donna parecía que estaba a punto de llorar. O tal vez simplemente estaba avergonzada de que su pequeño programa hubiera fracasado. Michael, dijo con voz temblorosa. No tomemos decisiones en el calor del momento. Podemos hablar de esto mañana, cuando todos hayan tenido tiempo de calmarse. No, dije con firmeza. No hablaremos de esto mañana ni nunca. Esto ya está hecho. Me volví hacia Lidia una última vez. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y parecía que no sabía si gritar o suplicar. Caminé de regreso hacia la puerta, mis pasos resonaron en la habitación silenciosa. Cuando alcancé el picaporte, oí que Lidia me llamaba una última vez. Michael, por favor no hagas esto. Hice una pausa por un momento, con la mano en la puerta, luego me giré y dije, ya lo hice. Salir de ese restaurante fue como arrancarse una curita. Hubo un pinchazo, claro, pero la sensación predominante fue de alivio. Se acabó.
La boda, la falta de respeto constante, la sensación de ser el segundo en una familia a la que se suponía que debía unirme. Todo quedó atrás de mí. A la mañana siguiente, comenzaron las verdaderas consecuencias. Me desperté con unos 100 mensajes sin leer en mi teléfono. La mayoría de ellos eran de Lidia. Algunos eran de Jack y Donna, e incluso había un par de parientes suyos al azar que apenas conocía. El tono de los mensajes variaba desde súplicas hasta expresiones abiertamente desagradables. Los textos de Lidia estaban llenos de disculpas. Lo siento, Michael. No quise hacerte daño. Por favor, solo háblame. Los Jacks eran más agresivos. Nos avergonzaste delante de todos. Te arrepentirás de esto. Y Donna intentó hacerse la víctima. No puedo creer que le hagas esto a Lidia. Ella no merecía esto. Los ignoré a todos. A media tarde, Lidia apareció en mi apartamento. Sabía que venía. Me había estado preparando para ello todo el día, pero eso no lo hizo más fácil. Cuando abrí la puerta, parecía que no había dormido. Sus ojos estaban rojos y su cara estaba manchada por el llanto. Ella todavía llevaba puesto el vestido de la noche anterior, como si hubiera ido directamente a casa y hubiera llorado hasta quedarse dormida. Michael, dijo suavemente, con voz temblorosa. ¿Podemos hablar, por favor? Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿De qué hay que hablar, Lidia? Anoche me expresé bastante claro. Ella se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, pero no retrocedió. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho a estarlo, dijo. Pero podemos solucionar esto. Podemos solucionarlo. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es algo que podamos solucionar simplemente. Se secó los ojos con el dorso de la mano y con la voz quebrada dijo, tenía miedo. Bueno, no sabía qué hacer. ¿Miedo de qué? Pregunté. Mi frustración se desbordaba. Tienes miedo de molestar a tus padres. Tengo miedo de hacer una escena. Ella no tenía una respuesta. Ella simplemente se quedó allí llorando mientras yo la miraba, esperando algo, cualquier cosa que me hiciera creer que ella realmente entendía lo que había hecho. Pero no llegó nada. Sus ojos se abrieron y dio un paso más cerca. Por favor, Michael, susurró. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Hablaré con mis padres. Haré que se disculpen. Pero no termines así. Negué con la cabeza otra vez. No se trata solo de tus padres, Lidia. Se trata de ti. Anoche me mostró exactamente quién eres, y no puedo dejar de verlo. Merezco algo mejor que esto. Me miró fijamente un momento, con el rostro desencajado al comprender la realidad. Un sábado por la tarde, estaba limpiando la vieja caja de recuerdos de mi madre. Era algo que había conservado desde que falleció. Dentro había cosas como su collar favorito, un par de pendientes que solía usar para ir a la iglesia y un pequeño y delicado relicario con una foto de mi abuela. Ese relicario había pertenecido a mi familia durante generaciones, transmitido de madre a hija, y mi madre me lo había regalado antes de morir. Dijo, algún día sabrás a quién dárselo. Lo he mantenido guardado de forma segura en la caja desde entonces. No era solo una pieza de joyería. Era un pedazo de ella, de nuestra historia familiar. Pero cuando abrí la caja ese día, el relicario había desaparecido. Al principio, pensé que me lo imaginaba. La desmonté con cuidado, buscando en cada rincón, pero no estaba. Revisé los cajones donde guardaba la caja, los estantes, incluso el suelo que la rodeaba. Nada. Se me encogió el corazón al darme cuenta. Alguien se lo había llevado. La única persona que había estado en mi apartamento últimamente, aparte de mi familia y amigos cercanos, era Lidia. Se me revolvió el estómago al reconstruirlo. Había venido unos días después de la ruptura a dejarme el anillo de compromiso. Me había pedido permiso para ir al baño antes de irse. Y en ese momento no le di importancia, pero ahora todo tenía sentido. Tomé mi teléfono y le escribí, «¿Tomaste el relicario de la caja de recuerdos de mi madre?» Unos minutos después, respondió, «¿De qué hablas?» No me lo creí ni por un segundo. «¿Sabes exactamente de qué hablo?» «Acerca de el relicario que me dejó mi madre. Ya no está. Eres la única persona que ha estado en mi apartamento últimamente». «¿Lo cogiste?» No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su mensaje me hirvió la sangre. Lo tomé prestado porque quería conservar algo de ella.
Pensé que me ayudaría a sentirme más cerca de ti. ¿Prestado? Lo tomó prestado sin preguntar, sin siquiera decírmelo. No podía creer su audacia. La llamé de inmediato. Cuando contestó, parecía a la defensiva, como si fuera la víctima de todo esto. Michael, no es para tanto, dijo. Iba a devolvértelo. No es para tanto, espeté. Ese relicario ha estado en mi familia durante generaciones. No es una baratija que puedas, porque te apetezca. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que estaba bien? Solo quería sentirme conectada contigo, dijo, con la voz temblorosa como si intentara ganarse la compasión. No pensé que te darías cuenta. Claro que sí. Atención, grité. Es de mi madre. Y que no se te ocurriera preguntarme antes lo empeora aún más. Empezó a llorar, pero no estaba de humor para consolarla. ¿Dónde está? Pregunté. Está en casa de mis padres, admitió entre sollozos. No quería perderlo, así que lo dejé allí para que lo guardaran. Fue la gota que colmó el vaso. Te llevaste algo que no te pertenecía, algo que significa más para mí de lo que jamás entenderás, y lo dejaste en casa de tus padres. —¡Es broma! Lo siento, susurró. Lo siento no es suficiente, dije con voz fría. Voy a buscarlo ahora. Una hora después, llegaba a casa de Jack y Donna. Mi ira no había hecho más que aumentar durante el viaje, y para cuando llamé a la puerta, estaba a punto de estallar. Donna abrió. Su falsa y dulce sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Michael, dijo. Con cautela. ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar el medallón de mi madre, dije sin rodeos. Lydia me dijo que estaba aquí. El rostro de Donna se transformó en una mezcla de confusión y enfado. Lydia cogió un medallón. ¿Por qué lo cogería sin más? La interrumpí. Entrecerró los ojos, pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Unos minutos después, Lydia bajó las escaleras con el medallón en la mano. Tenía los ojos rojos y la cara enrojecida, pero no me importó. Solo vi el medallón colgando de sus dedos como si nada. Una lágrima aquí, dijo, ofreciéndomelo. Se lo arrebaté de la mano y lo inspeccioné, asegurándome de que era el mismo. Cuando estuve satisfecho, lo guardé en mi bolsillo y me di la vuelta para irme. —¡Ay, Michael! —Espera —dijo con voz desesperada. —Fred, no quería molestarte. Solo intentaba salvarlo —dije, interrumpiéndola. —Connie, me lo robó a mí, Lydia. A mi mamá. Como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente. Su rostro se arrugó y empezó a llorar de nuevo. Pero no paré. Salí por la puerta, cerrándola de un portazo. En los días siguientes, bloqueé su número, borré sus mensajes y cerré todas las vías posibles para que me contactara. Había terminado con ella, su familia y todo el drama que habían traído a mi vida. Cancelar la boda había sido duro, pero este era el último clavo en el ataúd. Y por muy agotador que fuera, también se sintió como un cierre. Me había defendido a mí misma, a mi madre y a los valores que me había inculcado. Sabía que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.